algo de experiencia de lo que realmente sucede en el Perú y especialmente el lugar donde yo trabajo, la comunidad donde trabajo. Entonces, gracias por haberme invitado a participar de este Congreso Internacional de Investigación en Salud. Y también muchas gracias a la Universidad Autónoma del Estado de México. Bien, la investigación que voy a trabajar es farmacéutico como educador sanitario en el programa Golosinas que dañan en niños escolares. Esta investigación se ha realizado en la ciudad de Huancayo, teniendo en consideración que la salud es una necesidad y que contribuye al bienestar de toda población. Entonces, replanteando esa situación, es que me permití investigar y realizar este trabajo. Perú es un país que cuenta aproximadamente con más de 30 millones de habitantes, en donde el 50% de las madres adolescentes no estudian ni trabajan. Además que existe un 40,9% de pobreza, especialmente en los lugares rurales, y el trabajo lo he realizado en la zona centro de mi país, Huancayo. En Huancayo cuenta con 1.311.000 aproximadamente habitantes, con un 38,9% de pobreza y un 31,8% de mortalidad infantil. Sigamos. Por favor, una más. Una más. Bien, ahí nomás. Bien. Habíamos mencionado que la salud es el bienestar, ¿no?, de toda población. Si no hay salud, vamos a incrementar la pobreza y no podemos desempeñar ningún tipo de actividad. Los farmacéuticos son profesionales que siguen la carrera de farmacia y bioquímica por espacio de 5 años. Nos consideran como el experto en el medicamento, en el alimento y en el tóxico. Además, son considerados como profesionales sanitarios que identifica, gestiona problemas de salud, detecta problemas de salud, promueve y asegura la eficacia de los medicamentos. Pero es lamentable tener que compartir y decirles que el farmacéutico muchas veces no cumple esta labor. Entonces, se encuentra dedicado especialmente al trabajo en las cadenas farmacéuticas que abundan en mi país. Cadena Incafarma, cadena FASA, cadena BTL, cadena Arcángel. Estas cadenas de boticas, especialmente de capitales extranjeros, representan la comercialización de medicamentos de un 81,8%, dejando la verdadera labor que debe cumplir el químico farmacéutico en el establecimiento farmacéutico y en el lugar donde se encuentra. ¿Veamos? Entonces, indirectamente el farmacéutico está cumpliendo una mala práctica de su ejercicio, conllevando a la mala utilización de los medicamentos, al incremento de la morbilidad, de la mortalidad, del gasto económico, de allí la pobreza, y a una disminución de la calidad de vida relacionado a la salud. Dentro de las actividades que participa el químico farmacéutico están las relacionadas al medicamento y las relacionadas al paciente. Si vemos y analizamos este cuadro, podemos encontrar que en cuanto a las actividades relacionadas al paciente está la educación sanitaria, el tipo de prevención, promoción de la salud. ¿No? Sin embargo, por otro lado tenemos a los niños que estudian en diferentes escuelas, ya sean entidades estatales o entidades privadas, y en ambos grupos ellos comparten muchas de las actividades, largas horas de trabajo, y es el momento en donde los padres de familia les debe servir de guía para lograr en ellos una buena conducta alimentaria. Pero muchas veces eso no se da, porque inclusive en los propios colegios encontramos, que más adelante lo vamos a encontrar como dato, que en los colegios escolares se comercializan cantidad de productos considerados como alimentos chatarras que contienen sustancias adictivas nocivas. Entonces, en esta etapa, el niño se le debería formar una conducta adecuada para lograr en él el crecimiento, el desarrollo y la maduración. En
los niños adquieren cierta autonomía, en donde ya los padres les entregan una propina, un dinero, y ellos utilizan este dinero para adquirir golosinas, porque son las que se comercializan fácilmente y son de sencillo acceso económico. Cuestan, por decir, 10 céntimos, 20 céntimos, que para ustedes sería pues, no sé, en cuanto a un peso acá, en cuanto a un dólar, 13 pesos. Entonces con 13 pesos se compran un bolsón de golosinas, ¿no? Entonces es de fácil acceso económico. La cantidad de propina que le dan les alcanza para bastantes golosinas. Pero ya sabemos que estas golosinas no satisfacen sus necesidades nutricionales, ¿no? Y muchas veces esa costumbre que van adquiriendo los niños lo hacen por imitación del lugar, porque es lo único que puede ofrecer estos kioscos escolares, y que muchas veces también las madres o los padres de familia, por la presión laboral, porque mirábamos ayer, por ejemplo, que las tiendas acá ya cierran a las 6, 7, ya no hay tiendas, 8 de la noche, ya no hay tiendas. Si ustedes van a mi país, van a encontrar 10, 11, 12 de la noche. La gente sigue trabajando, y sigue trabajando para subsistir. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿en qué momento le dedican un espacio al niño? Entonces el niño empieza a adquirir conductas alimentarias de lo que puede ver en el propio colegio. ¿Sigamos? Entonces, las golosinas resulta ser una preocupación que va aumentando. El rol que están desempeñando las golosinas frente al crecimiento y desarrollo de los niños. Son 0 calorías, tienen un desbalance nutricional, contiene grasas, sustancias adictivas como aspartamo, tartrazina, parabenos, sulfitos, grasas, sal, ¿no? Que muchas veces no resultan ser provechosas para ellos. Por otro lado, la industria de alimentos aplica como estrategia el utilizar los colores. Las gasta más en la envoltura que en el propio contenido, porque ya les decía, con un peso o un bolsón de golosinas. Entonces más gasta en la envoltura, logrando la atracción de los niños y que la pueden adquirir fácilmente, porque en la envoltura están sus héroes favoritos. Y entonces más lo compran por ello. Estas golosinas, la tartrazina es un colorante amarillo que puede producir cuadros alérgicos en personas sensibles, urticaria, asma, hiperactividad, tumoraciones. Ha sido retirado de Noruega y Austria, ¿no? En el Perú, desde el año 2011, se ha colocado un proyecto en el Congreso para retirar la tartrazina de todo producto que lo contenga, pero lastimosamente desde el 2011 sigue allí estancado y archivado. No le dan trámite. Los sulfitos, preservantes que liberan anhídrido sulfuroso, que puede producir vasoconstricción. Los benzoatos, también considerados como preservantes, puede producir urticaria, asma, rinitis, vasculitis. Los parabenos, también otro de los preservantes, produce reacciones alérgicas, y el aspartamo, un edulcorante, ¿no? Que existe mucha controversia sobre lo que realmente produce el aspartamo. Algunos investigadores sostienen que produce tumoraciones cuando han hecho investigaciones en ratas por largos años, ¿no? Pero hasta el momento no existen informaciones reales que realmente justifiquen que estas sustancias químicas estén produciendo algún tipo de lesión o no se difunden, ¿no? Por ello, el objetivo de esta investigación es proporcionar educación sanitaria por parte del farmacéutico en el programa Golosinas que Dañan, con la finalidad de estimular la adopción de medidas educacionales favorables en estos niños. Por favor, una más. Dentro de los objetivos específicos, comparar la preferencia del consumo antes y después de la intervención del farmacéutico, determinar la frecuencia y cantidad que consumen los niños estas golosinas, las vías de adquisición, por qué vía más adquieren las golosinas, el valorar en los niños los criterios sobre la implementación de este programa, así también en los padres de familia, y la cantidad de intervenciones farmacéuticas que fue necesaria para ayudar a cambiar la actitud de los niños. Dentro de la metodología utilizada en esta investigación, fue un estudio cuasi experimental de intervención farmacéutica con un grupo experimento sin grupo control, con estudio pretest, post-test. Se realizó en el distrito de Pilcomayo de la ciudad de Huancayo.
en el Colegio Sagrado Corazón. La población que consumía las golosinas eran 123, de los cuales fueron considerados 73 niños que consumían más de 2 golosinas, y luego los padres de estos niños fueron invitados y que aceptaron la conformidad para participar del programa, y en conjunto fueron los que estuvieron considerados para este programa de intervención. El instrumento estuvo estructurado en 2 fases, una fase de preintervención y una fase de postintervención, adaptado bajo el Pediatric Quality of Life Questionnaire. ¿Sigamos? Entonces, diseñamos un programa al que le denominamos golosinas que dañan, y funcionó en 5 fases, que lo podemos ver así. Una primera fase de identificación, una segunda fase de evaluación de las necesidades, tercera fase de planificación, implementación y finalmente la evaluación del programa. En lo concerniente a la primera fase, identificación, y lo vemos así. La identificación. Se circuló una invitación a los padres de familia una vez conocido y habiendo sido seleccionado el niño por consumir más de 2 golosinas, se hizo la difusión por medio de afiches en la escuela también y en los periódicos murales, invitando a todos a participar del programa. En la segunda fase, una vez conocido que los niños consumían las golosinas de su preferencia, eran galletas, seguidas de las bebidas gaseosas, los snacks y los chicles, y conociendo los componentes que contenían, empezamos a diseñar los contenidos programáticos, que luego lo vemos en la tercera fase. La tercera fase. Planificación de los contenidos. Entonces, dentro de la planificación de los contenidos, se trabajó en 10 sesiones, ¿no? Independiente de una primera fase de la sensibilización, ahí incluida la fase de evaluación final o del post-test. En una primera, una sesión, taller del concepto sobre golosinas, los tipos de golosinas, componentes químicos de las golosinas, sobre el aspartamo, la capsaicina, las loncheras saludables, el reemplazo de los alimentos, ¿no? Y alimentos de reemplazo, y finalmente la evaluación. Cuarta fase, la ejecución del programa. ¿Cómo trabajamos el programa? Para ello tuvimos que diseñar una sesión de intervención. ¿Cómo íbamos a poder llegar tanto a padres como a niños a la vez? Y pues, bajo convenio, ya con y acuerdo con los padres de familia y con la dirección de la escuela, tuvimos que elegir un día a la semana, especialmente los sábados, para realizar la intervención. En la fase de inicio, fase de proceso, desarrollo y fase de salida. En la fase de inicio teníamos que utilizar estrategias de motivación para motivar a los niños, como por ejemplo una escenificación de lo que pueden hacer las golosinas, o cuando agarrábamos los chisitos y los encendíamos con un fósforo para originar en ellos un impacto. Luego de eso empezamos a trabajar la parte de conflicto cognitivo, de que ellos asuman la conciencia sobre lo que están representando las golosinas. Luego el desarrollo lo trabajábamos con diapositivas o utilizando la explicación, y finalmente la evaluación y una extensión que correspondía a una tarea, como por ejemplo que nos traiga la siguiente semana envolturas de golosinas que encontramos por allí. ¿Sigamos? Y así fue trabajado cada sesión de clase, en donde se incluían el tipo de materiales que íbamos a necesitar, el tiempo y los instrumentos de evaluación. Hacíamos un registro de la cantidad de asistentes en diferentes sesiones de clase. Trabajamos pictogramas porque no solamente era suficiente el lenguaje verbal, era importante el lenguaje escrito, el aspecto gestual con las significaciones, el visual, utilizando los pictogramas, los rotafolios, para lograr conciencia tanto en los niños como en los padres de familia. Los libretos que se tenían que trabajar, ¿no?, como técnica de motivación en una sesión de clase. En la cuarta fase ya de la evaluación del programa, de posintervención, se realizó una pregunta a los niños sobre si considera la información transmitida por el farmacéutico importante, y a los padres de familia si conocían de las golosinas, que eran las golosinas, qué componentes tenían,
qué dificultades producían y su apreciación también sobre el programa. Los resultados obtenidos, establecidos bajo un paquete estadístico de software de Stagrid Plus, se trabajaron con 73 niños de primero a sexto grado, de ambos sexos, predominaron el sexo femenino, y especialmente entre las edades de 11 a 12 años. ¿Digamos? Antes de la intervención farmacéutica, como mencioné anteriormente, la golosina de preferencia eran las galletas, las que luego disminuyeron considerablemente con una desviación estándar entre ambas de 4.120. ¿Digamos? En cuanto a la frecuencia y cantidad del consumo de golosinas, 52 de los niños consumían antes 2 paquetes o 2 bebidas de gaseosas, las cuales luego disminuyeron considerablemente a 13. ¿Nada más? En cuanto a la vía de adquisición, ya les había mencionado, es lamentable decir, pero se adquieren preferentemente en los kioscos de las propias escuelas. Y en Perú ustedes pueden encontrar en cada esquina un ambulante con una carreta de golosinas o afuera de una agencia en donde mucho de estas personas por necesidad económica tienen que vender estos productos y fácilmente llega al acceso de los niños y de la población. Se trabajaron 22 intervenciones farmacéuticas, resaltando más el aspecto sobre el consumo del aspartamo, de la tartrazina y además de alimentos de reemplazo y loncheras saludables. Los niños mencionaron que les consideraron al programa como muy útil, y especialmente porque un 52% de ellos responden que le ayuda a prevenir sus enfermedades. Digamos. En cuanto a los criterios de valoración para los padres de familia, si conocían con anterioridad sobre qué son las golosinas, qué contienen, solo 9 de ellos respondieron antes que sí conocían algo, y luego la valoración respecto al programa lo consideraron como muy útil el 96%, el 100% decía que el farmacéutico debe seguir brindando más información y de otros temas, que el programa fue comprensible, ¿no? Y que el material proporcionado también les fue de mucha utilidad. Entonces, a la discusión que hemos podido llegar con estos resultados, si bien es cierto que las galletas fueron las que más se consumían, seguida de las bebidas gaseosas, esto indica que la industrialización de los alimentos utiliza muchos colorantes para lograr la atracción de los niños, y que los niños representan ser un blanco para las familias, y más aún cuando invierte más en envoltura que en el propio contenido. Por otro lado, la situación económica y la gran cantidad de trabajo que los padres de familia tienen que desempeñar descuidan la formación de las aptitudes, ya sea alimentaria, y entonces descuidándose de esta parte, y por lo tanto los resultados son evidentes. Resultados similares con Olivares, cuando encontró también que un 38% de los escolares prefieren golosinas, es decir, los dulces, y luego las bebidas gaseosas. Así también Phillips estimó como las bebidas y los dulces que se encuentran entre el tercer y cuarto factor en orden de importancia. Además, la televisión es una herramienta importante para lograr posicionamiento en los niños, y mucho más cuando ellos están en proceso de formación. Cifra superior también fue encontrada en San Salvador, cuando señalaron que la golosina de preferencia, si se puede decir así, en este caso fueron las bebidas gaseosas, pero ya les mencioné anteriormente, en el Perú se consume mucho más las galletas porque su precio es mucho menor que de una bebida gaseosa. Pero no obstante, cualquiera que sea el caso, si se consume un poco más de bebida gaseosa o no, estas tienen sustancias como el dióxido de carbono, al cual también se le añade azúcar, ácidos, colorantes, saborizantes, que han desplazado a la fecha al agua, que se encuentra, que se debe encontrar en toda mesa, en una comida. Entonces se está reemplazando las bebidas gaseosas por el agua, y que está conllevando los problemas, disminución de los niveles de calcio, magnesio, ácido ascórbico, riboflavina, vitamina E, que algunos autores refieren. En relación a la preferencia de golosinas, frecuencia y cantidad, se encontraron que más de la mitad lo hacen de 3 a 4 veces por semana de 2 paquetes, y tras la intervención del farmacéutico, estas disminuyeron. No obstante, al término de la educación farmacéutica, 60 de los niños ya no consumen las golosinas,
y ha disminuido también su frecuencia. Y Mayorga nos refiere que a la luz de la información recopilada señala que la educación sanitaria logra modificar las actitudes y en la medida que se establezca un programa bien establecido y se utilice métodos de enseñanza para que el niño pueda aprender fácilmente. Y también los padres, porque muchas veces los padres de estas escuelas, en la gran cantidad de casos, no tienen una profesión, entonces bien, son de escasos recursos económicos, de repente no han concluido ni su nivel secundario y entonces es gente que además es pobre, es ignorante. Analizando los criterios de valoración del programa Golosinas que dañan, encontramos que lo consideran como muy útil, ¿no? También cabe destacar que sugieren o requieren que se le transmitan temas adicionales. Entonces, esto para nosotros resulta ser una gran evidencia que el farmacéutico ya debe dejar de lado la labor que realicen las cadenas robóticas, dejando de cumplir su verdadero sentido y razón de ser, de participar en la actividad sanitaria, porque es el verdadero rol que debe realizar para poder contribuir con nuestra sociedad. El estudio encontró que la educación sanitaria del farmacéutico puede producir cambios positivos en la actitud de los niños frente al consumo de golosinas y que los estudiantes como padres de familia valoran como importante y muy buena la información recibida. Las líneas de investigación futura que yo recomiendo que se deben proponer para continuar con esta investigación deben estar orientadas a estudios multicéntricos. Por ejemplo, ¿por qué no podemos comparar Perú con México? ¿Cómo están los niños aquí? ¿Qué tantas golosinas consumen? ¿Cómo están las políticas de Estado? ¿Para qué? Si es que en los kioscos escolares lo venden, no lo venden, ¿y qué tantas golosinas venden? Entonces, por ejemplo, para mí surge ese interrogante que he estado mirando cuando andaba en el taxi, y entonces miraba casi nada de kioscos, o por el lugar que andaba el taxi no había kioscos con golosinas, ¿no? Pero lo otro que me llamó la atención cuando tomé el bus de Distrito Federal para acá, que te dicen una opción, un refresco, agua. Si ustedes van a mi país, eso no ocurre. Entonces decíamos con Diana, esto qué fabuloso sería si existe en Perú, tú tomas un bus y te dice su opción, agua, y estamos agua. Y el agua ya está siendo reemplazada por las bebidas gaseosas, y que también es muy barata, en algunos casos de pésima calidad. Entonces, otro de lo que yo planteo que debemos seguir continuando, y eso es lo que pretendo investigar, realizar estudios multicéntricos y de toxicidad, de teragenicidad, carcinogénesis, mutagénesis de las sustancias adictivas que contienen estas golosinas y de una vez evitar esta gran controversia, que si las golosinas son dañinas o no son dañinas. Por experiencia propia les puedo decir, yo tengo farmacias que se llaman Vida Sana porque yo cuido mucho la salud antes que la recuperación, trabajo mucho en prevención y entonces aquí el doctor Laguna me podrá decir, pero por mucho este tiempo la ciudad de Huancayo es un lugar donde existe mucho frío, ¿no? Entonces eso conlleva problemas respiratorios frecuentes y ya les mencioné hace un momento, se consume mucho medicamento y esto hace que el niño se haga más vulnerable y si este niño aún así que es más vulnerable en esa etapa de un problema respiratorio sigue consumiendo, ¿cuántas veces vienen a la farmacia con la receta y quiere que uno le venda el medicamento y está con un chupetín? Y entonces incrementa la secreción y mayor lesión a nivel de las vías respiratorias. Por eso es que yo pretendo seguir continuando en esta investigación que es de mucho trabajo, de mucho andar y que muchas veces no se cuenta con el presupuesto suficiente para hacer trabajos de mayor complejidad y que tenemos que ir de poquito en poquito. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta que quieran realizar? Gracias. Doctora, además de felicitarla, sería tan amable de darnos un panorama amplio de cómo está la niñez en su país y cuáles son los apoyos que están recibiendo del gobierno en cuanto a esta venta